Al parecer, más del 99% de las personas que intentaban instalar los Newbie tenían un problema bastante popocho. Sí, ese problema que estamos viendo en pantalla. Y pues pasa, resulta y acontece que luego de horas de haber publicado el video de este sombreador, a los desarrolladores de Minecraft Bedrock se les pasó por la cabeza: vamos a joder hoy al King, hagamos que no le funcione ningún shader. Los gráficos de gran parte de los sombreadores se han jodido. Nada, mentiras, pero sí se actualizó el juego y algunos de los recursos, que por cierto son los más importantes, no eran detectados por el juego y nos dan una cantidad de problemas bastante increíbles. Y eso nos deja con imágenes tales como estas, o en Android estas otras, y posibilitando completamente que pudiésemos correr correctamente este sombreador. Pero adivinen quién les encontró la solución. Adivinen quién no hizo una mierda todo el fin de semana metiéndose por todos lados viendo cómo solucionaba este problema. Exactamente, yo. Por lo que luego de muchas horas de intentos fallidos y de casi mandar mi PC a la mierda, literalmente buscando la base de este problema, hoy te vengo a enseñar a cómo instalar los Newbie correctamente. Cabe recalcar que este tutorial funcionará para cualquier otro sombreador que tenga algún archivo MSPack. No importa si estás en la 1.20.1, 1.20.33 o 1.20 millones. Este método estoy 100% seguro de que te funcionará. Pero antes de continuar, suscríbete por favor. Nos llegamos a la meta de junio, pero en julio, si llegamos a los 210,000 suscriptores, realizaré el face reveal. Mejor dicho, estoy pero ansioso de que me conozcan. Y además, este método no lo encontrarás en ningún otro canal de YouTube. No habrá ningún otro video, creador o tutorial que haga lo que yo voy a hacer hoy. Por lo que en agradecimiento, ayúdame a llegar a esta meta, guapetón. El video de hoy lo vamos a fragmentar en varios pedazos, por lo que te recomiendo que mires el timelapse y te muevas a tu dispositivo. Hoy vamos a dar una mano de vueltas bastante grandes, por lo que de verdad quiero que cojas toda tu masa craneoencefálica y la apliques al 100% para que instales correctamente los Newbie. Ahora sí, comencemos. Hola, amigos de Android. Resulta que gran parte de las personas que tienen el problema de instalación de shaders son las personas de Android, y hoy voy a estar aclarando todas sus dudas. Para los que adelantaron el video y no escucharon lo que les mencioné hace un ratito, quiero, deseo y necesito que pongan el 100% de su atención. La base del problema es una pendejada, y créanme que si ponen de su parte lo solucionarán rápidamente. Primero que nada, King, porque en el video anterior nos dejaste un APK modificado. Bien, resulta que este APK modificado es el APK BinLoader. Este lo que hace dentro de nuestro Minecraft es que pueda detectar los archivos MSPack e instalarlos sin ningún problema dentro de nuestro juego. Como aquí en Android no contamos con el Better Render Dragon, nos vemos en la obligación de tener que usar un APK externo que pesa 600 megas. Algunas personas por ahí me estuvieron diciendo que el APK modificado traía virus y una cantidad de difamación ni la más hijueputa. Pero no mamen, no tiene virus, no les quiero robar su hentai ni mucho menos sus claves. Este APK viene limpiecito, pero el problema radica en que no instalamos los archivos bin del juego. Ven, déjame te explico. La reciente actualización del Minecraft no permite que el BinLoader mueva los archivos de la carpeta material del shader a la carpeta material del juego, lo que hace que tengamos este intento de sombreador. La solución es muy sencilla, pero antes que nada, cuando descarguen el zip de los Newbie, quiero que le hagan una copia. Ahora les explicaré el para qué. Primero que nada, debemos de descargar el MT Manager. Esta herramienta nos permitirá modificar el APK modificado del Minecraft, y valga la redundancia, y este lo vamos a poder conseguir en internet o con mi enlace. Y vuelve lo mismo de siempre. Hay personas que creen que le quiero robar los $10 que tienen en su cuenta y dicen que les paso APK con virus, por lo que dejaré el enlace a mi MT Manager, y si tienen miedo de que vea sus fotos en bola, busquen en internet, ahí sí que están más que seguros. Y haremos lo siguiente: primero que nada, descomprimiremos el archivo zip del shader. Recuerden tener la copia. Luego, de un lado abriremos la carpeta de los Newbie y entraremos en Materials. Al otro lado abriremos el APK del Minecraft y navegaremos entre carpetas tal cual como yo lo estoy haciendo hasta llegar a la carpeta de Materials. Aquí lo que debemos de hacer es mover todos los archivos tal cual como yo lo estoy haciendo al APK del juego. Pero ojo, ojito, gente, algo importante que debemos de hacer aquí es tener el modo autofirma activado. Si este se encuentra inactivo, tendremos serios problemas cuando vayamos
vayamos a instalar el APK, les saldrán alertas de virus, se les eliminará el APK o en el peor de los casos ni cargará el shader, ya que nuestro móvil se encargará de eliminar los archivos corruptos. Bueno, corruptos entre comillas. Y con esto claro, moveremos todos los archivos de los newbie al APK del Minecraft. Y aquí quiero hacer paréntesis en algo. Si eres una persona desconfiada y de verdad crees que todos queremos ver tu chat con tu amigo Beto, descarga una APK que tú consideres confiable. Realiza este proceso y tendrás medio sombreador instalado. Harán falta pequeños detalles como saturación del juego u otras características bases que yo sí considero importantes. Sin embargo, tu seguridad cibernética se encontrará más resguardada de este modo. En cambio, si quieres ver los newbie con calidad de detalle, el siguiente paso que debes de realizar es instalar el APK. Luego irte a la copia del archivo zip que pedí que hicieran y renombrarlo con la extensión mcpack. De este modo lograremos que toda la información que tiene el archivo se transfiera correctamente al Minecraft. Y ya lo poco y nada que resta por hacer es exportar el mcpack, que se abra el bin loader y ahora instalar el resource pack dentro de nuestro mundo. Y ¡tada! Ahora sí tenemos el shader instalado, funcional y sin problemas de sombreador. Y por cierto, empecé a ver lo nuevo que trae esta reciente versión de los newbie. Adelanta el video al minuto que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Les daré un repaso súper rápido de lo que hay en esta nueva versión. Hola Windows, ¿cómo están, parceritos? Miren, la solución al problema de los newbie en esta plataforma es demasiado sencilla. Al igual que los de Android, por favor necesito que presten mucha atención. De esta forma no cometeremos errores y disfrutaremos lo más pronto posible de este sombreador. Antes de entrar a la solución del problema, debemos de saber la raíz de este, qué lo provoca, por qué lo provoca y cómo lo podemos solucionar. Resulta que la reciente actualización del Minecraft no deja que los archivos bin de los newbie pasen directamente a la carpeta raíz del juego, por lo que lo tenemos que meter a la fuerza. Sí, los archivos. Por lo que luego de que hayan descargado los newbie, necesito que hagan una copia y una de estas la descomprima. Nos iremos a la carpeta materials y ahora a la carpeta raíz del juego. La forma de llegar a la carpeta la están viendo ahora mismo en pantalla. Sin embargo, si no tienes desbloqueada la opción de ver carpetas ocultas o la opción de entrar a Windows Apps, les recomiendo que primero entren a YouTube y coloquen cómo entrar a la carpeta Windows Apps. Ahí les sale una cantidad de tutoriales y así no perderemos tiempo acá. Una vez hayamos entrado, buscaremos la carpeta que se llama Minecraft UWP, luego Data, luego Renderer y por último Materials. Ahora debemos de abrir el EOBit Unlocker, la cual es la herramienta que nos permitirá pasar todos los archivos bin a la carpeta raíz del Minecraft sin experimentar problemas. El instalador sin virus de este software lo encontrarán en mi sitio web para que no se anden arriesgando por ahí en internet. Lo siguiente que debemos de hacer es irnos a la carpeta del shader e identificar los archivos bin que hay dentro de esta carpeta. Ahora nos iremos a la carpeta raíz del Minecraft y seleccionaremos estrictamente los mismos que están en la carpeta bin de nuestro sombreador. Una vez hayamos seleccionado, los llevaremos al EOBit Unlocker y ojo, importante aquí, activaremos el modo forzado y le daremos donde dice Unlock and Delete. De esta forma se eliminarán los gráficos predeterminados del juego. Y lo siguiente que debemos de hacer es abrir de nuevo el EOBit Unlocker, mover los bits modificados a la app y entrar a la carpeta del sombreador. Luego de esto mover todos los archivos a la carpeta del Minecraft. Para no enredarlos con el carpeterío que tenemos que abrir, sigan mis pasos y les resultará más sencillo esto. Una vez encontrado, le daremos en desbloquear y mover. Es importante que le demos en mover y no en copiar para que no vaya a haber problemas de corrupción de datos. E igualmente recuerden de tener el modo forzado activo en esta parte. Ahora ya que tenemos todos los archivos, debemos de irnos a la copia zip de los newbie, renombrarlos con la extensión mcpack, que en caso de que no se renombre correctamente debemos de moverlo a un Android y hacerlo desde ahí. Luego utilizar el Beta Render Dragon, que también lo tienen desde mi sitio web, tener activa la opción que lea los archivos bin y exportar el mcpack a nuestro Minecraft. De esta forma tendremos actualizados los gráficos del juego y ahora sí vamos a poder disfrutar de los newbie. Es un proceso demasiado sencillo el que les tocó a los de Windows y te recomiendo que no te despegues de la pantalla. Ahora mismo te voy a presentar las cositas nuevas que traen la reciente versión de los newbie shaders. El creador ha optimizado el shader en general. Los móviles de no muy altas prestaciones, excluyendo los gama mierda, ahora correrán con una tasa de FPS
FPS más estables, y a medida que disminuyamos el renderizado de los chunks, obtendremos un mejor rendimiento. Y en teoría esto debería de ser siempre así. Sin embargo, en la versión anterior no contábamos con eso. Además, ahora vamos a tener unos colores más vivos, con una saturación excelente y un cambio entre biomas bastante genial en el Nether de los Newbie. Y por último, y más importante, esta reciente versión de los Newbie tendrán un cambio gigantesco en el End, donde vamos a poder apreciar el cielo con estrellas y unos colores de muy alta calidad. En caso de que desees conocer un poco más acerca de este sombreador, entra al video que te está apareciendo ahora mismo en pantalla. Ahí te doy un repaso completo de este shader. Además, recuerda que los enlaces de descarga se encontrarán en la descripción y posiblemente en un comentario fijo para evitar que YouTube me tumbe el video. Y si tienes alguna duda, pregunta o inquietud, no dudes en depositarla ahí en los comentarios. Estaré bastante activo leyendo todo lo que ustedes pregunten y contestando a sus preguntas. Bye bye.